Y ya hemos sabido que la convención constituyente está desplegada y trabajando directamente en los contenidos a través de una serie de comisiones. Ya se ha sabido también que hay mucha gente que está proponiendo con una serie de firmas acápitos que eventualmente puedan estar en la Constitución, pero han empezado a traslucirse algunas cosas y empiezan a haber ciertos resquemores, corcoveos, como por ejemplo en el caso de la Corte Suprema, que reclamó una idea que todavía no sabemos si es que efectivamente está anclada o va a ser realidad, la posibilidad de que los jueces duren un periodo determinado de su cargo, 15 años o 10 años, y no esta edad que tienen incluso en la Corte Suprema hasta los 75 años. Vamos a conversar hoy día con un constituyente que ha estado varias veces acá, Fernando Atria. ¿Cómo está, Fernando? Hola, Fernando, muy bien, gracias. A ver, salgamos de esta duda primero. ¿Qué tan serio es esto de pegarle una miradita a la forma como los jueces son nominados versus cómo son nominados hoy día, cómo eventualmente podrían ser nominados mañana? Bueno, se ha producido mucha discusión efectivamente por una iniciativa que fue presentada por unos convencionales y aprobada en general, pero solo en general, en la comisión, que claro, que se refiere al estatuto de los jueces, que es algo que la Constitución razonablemente tiene que fijar. Y esa iniciativa en particular, además de las condiciones de nombramiento, etcétera, tiene una regla que fija periodos fijos como periodos máximos de servicio en cada etapa, ¿no? Una para la Corte Suprema, 10 años para los tribunales de apelaciones y para los jueces de letra. Y eso, por cierto, ha suscitado alguna discusión. Yo creo que es una mala idea. Creo que afecta a la independencia y la independencia judicial, porque afecta a la inamovilidad, etcétera. Pero bueno, es parte de la discusión constituyente. O sea, hay muchas otras malas ideas que han sido propuestas por otros convencionales. Y respecto de eso, parte de lo que está haciendo la convención es discutirlas. Se aprueban en general y después se discutirán, se indicarán, etcétera. De modo tal que, digamos, no debería ser una sorpresa que surgieran ideas que a uno le parecen ideas inadecuadas. Yo creo que es una mala idea. Ahora, es interesante porque en distintas ocasiones se ha planteado la forma como son nominados, por ejemplo, los jueces de la Corte Suprema, los mismos jueces de la Corte Suprema. Esto de que sean ratificados por el Senado, que los proponga el presidente, en fin, y que eso eventualmente genere algún tipo de lazo y que, para ponerlo en pan, pan, vino, vino y no sacarnos suerte entre gitanos, que resulta que todo el mundo sabe que si es que hubo un juez de derecha recién nombrado, lo más probable es que haya alguien que compense y sea un juez de centro izquierda o de izquierda, y que básicamente se van neteando tal cual como si todavía estuviéramos bajo una lógica binominal. Exacto. Por lo tanto, ha habido una discusión mucho antes de que existiera la convención sobre la forma de nombrar a los jueces y de varias aristas más que tienen que ver con el Poder Judicial. ¿Por qué este salto así como tan rápido hoy? Lo que se está discutiendo es, o sea, la Comisión de Sistema de Justicia y órganos autónomos de control, que es donde se está discutiendo esto. Yo no estoy en esa comisión, pero bueno, uno está en la convención y está al tanto de lo que está pasando. Está discutiendo la estructura o la dimensión constitucional de la estructura judicial en general. Entonces, por ejemplo, precisamente, ha habido mucha discusión sobre la conveniencia del sistema de designación de los ministros de la Corte Suprema actual. Entre otras cosas porque, bueno, una es la que tú mencionas, ¿no? Que hay esta suerte de hoy por ti, mañana por mí en el Senado, ¿no? Que tiene que ratificar por 2/3. Que yo espero que es una regla que en todo caso desaparezca. Estas nominaciones con estas mayorías extraordinarias lo que precisamente hacen es que fuerzan a que haya acuerdos parlamentarios del tipo hoy por ti, mañana por mí, que entonces lo que producen, y esto ha producido también el Tribunal Constitucional, es que cuando se vota nadie mira quién es el candidato, ¿no? La biografía vale callampa. No, lo que importa es que, bueno, al que le toca propone este, ¿no?
Entonces, para eso, para enfrentar esto, que hay un problema, tenemos un problema, por lo menos hay una cuestión que ha producido cierta incomodidad o cierta crítica en cuanto a la designación de los ministros de la Corte Suprema. Se está proponiendo una idea que también es una idea antigua, que estaba ya propuesta en las reformas judiciales que se hicieron durante los 90, de crear un Consejo Nacional de la Magistratura donde haya representación, que esté integrado por jueces, no solo supremos, o sea, por jueces de distintos niveles, por académicos, por designación política, etcétera, que sea una mezcla y que la designación de los ministros de la Corte Suprema pueda ser a través de ese consejo. Esa, a diferencia de la anterior, yo creo que es una buena idea, no precisamente para enfrentar el problema de, por un lado, de esta binominalización, que está claro que ya no corresponde a ninguna realidad política chilena, y por otro lado, porque ministros que habían dictado fallos incómodos para sectores políticos quedaban en los hechos inelegibles. Y eso también es un problema. Es decir, uno esperaría que los jueces no tomaran en cuenta ese tipo de cosas al momento de fallar. Porque evidentemente si determinado tipo de fallos que resultan incómodos para fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria significativa afectan la carrera de un juez, bueno, eso es una razón para que ese juez, cuando vaya a fallar eso, se la piense dos veces. Todo el sistema, o sea, todo el sentido de la independencia judicial es precisamente que los jueces estén en una posición que les dé lo mismo, ¿no? Que les dé lo mismo que si falla a favor de uno o valga otro. la evidencia y punto. Y claro, y que puedan decir, mire, no va a afectar mi carrera, mis prospectos, mi cargo, inamovilidad por eso. Como yo decida, no afecta mi posición como juez ni mis posibilidades futuras de desarrollo. Porque en la medida en que lo afecte, evidentemente eso va a afectar como es humano, que afecte el modo en que deciden. Por eso yo creo que la idea de que los jueces duren por un determinado tiempo, y sobre todo los jueces inferiores, que pueden ser renovados, hace que los jueces fallen teniendo en cuenta las condiciones de esa renovación. Y yo creo que es una mala idea. Otra cosa, que es parte de esta misma iniciativa, es que los jueces de la Corte Suprema tengan un periodo, ¿no? que duren por 10 años o por 15 años, son lo que yo he escuchado. Esa creo yo que es una cuestión enteramente razonable de discutir, ¿no? Si la Corte Suprema tiene una importancia en la fijación del derecho y en la interpretación constitucional, como podría resultar siendo en la nueva Constitución, entonces creo que es razonable que la ley fije, o la Constitución fije el tiempo de duración de los ministros, de modo tal que de que se evite que por el solo hecho de que se nombra un juez muy joven, este es un problema que se ha discutido mucho en Estados Unidos, ¿no? Que se nombra un juez joven y con eso se afecta al derecho por décadas, ¿no? Entonces, la idea de, en vez de que sea hasta los 75 años, que hoy día, sea por 10 años o por 15 años, que no son renovables precisamente, no hay cálculo. Yo creo que, a diferencia de aplicar la misma regla para los jueces de las Cortes de Apelaciones o del juez de letra, yo creo que es una regla que digna de ser discutida. Ahora, ya que tú estás mencionando las cosas que se han discutido en torno a la judicatura, digamos, es interesante lo que de alguna manera se plantea, porque hay una serie de cosas que son muy precisas. Por ejemplo, te pongo algunos ejemplos. No existe no ha habido discusión, por ejemplo, a la posibilidad de que los jueces puedan ser elegidos, tal cual como en muchos países del mundo. No estoy consciente yo de que se haya presentado una iniciativa en ese sentido. Hasta donde yo sé, no. Y la verdad es que a mí, cuestiones como esas son cuestiones que son bien sensibles a la tradición jurídica y a la historia de los países. Eso es verdad. No hay un modo de designación que sea correcto, por así decirlo. Y yo creo que uno tiene que preguntarse, ¿qué es lo que importa de un sistema de designación? O sea, ¿cómo lo evaluamos? ¿Qué hace que un sistema sea bueno o aceptable y un sistema sea malo? Y yo diría que, en sentido amplio, un sistema de designación es parte de un conjunto de dispositivos orientados a asegurar la independencia judicial. Y la independencia judicial se asegura por la vía de inmunizar la posición del juez
de consecuencias respecto de cómo decida. Por eso, la contrapartida de esto, que tiene que ver con lo que la Corte Suprema hizo hoy día, es que los jueces, precisamente porque están en esa posición inmunizada, no pueden andar opinando sobre lo que pasa, lo que hacen los otros poderes o lo que pasa en la política. Tiene una prohibición expresa al respecto. Entonces la pregunta, diría yo, ¿es algo que fomenta o perjudica esta inmunización de la posición del juez, la elección? Y yo creo que hay que tener presente, ¿inmunizado de qué? Por supuesto hay respuestas obvias. Inmunizado de la opinión de otros poderes, ¿no? Inmunizado de la opinión del ministro del Interior, ¿no? Pero yo creo que también, y sobre todo hoy día, es importante notar esto, inmunizado de la opinión pública. Es decir, la idea es que las decisiones judiciales sean las decisiones que corresponden en derecho, dados los hechos del caso. Y entonces también la institucionalidad judicial cumple la función de proteger la posición del juez de la presión de la opinión pública, a diferencia de la posición de un diputado, por ejemplo, ¿no? Cuando pensamos cuál es el estatuto del diputado, lo que uno piensa es los diputados tienen que estar lo más expuestos posible a la discusión y a la opinión pública, ¿no? O sea, no hay que protegerlos en ningún sentido. Pero los jueces yo creo que están en una posición distinta. Eso es ese famoso aforismo ese, tú me podrás decir si el latín está correcto o no, pues, fiat justitia Ruat celum. Calem celum, claro, que hágase justicia aunque se venga bajo el cielo. Sí. Eso uno esperaría Sí. del poder judicial, que se haga justicia, que solamente impere y valga Esa la es la evidencia. idea de que la diosa justicia tiene una venda en los ojos. Exactamente, valga la evidencia, y por lo tanto el juez no puede estar presionado por factores que no sean la Exacto. evidencia y la ponderación de esa evidencia. La ley y los hechos fallo, del caso, sí. y su fallo. Ahora, Pero es importante esto, porque eso quiere decir que está en una posición, por así decirlo, políticamente protegida. Y la contrapartida de esto es que entonces, precisamente, no pueden opinar de lo que pasa políticamente más allá de sus decisiones en los casos. Todos los abogados, en algún momento de sus estudios, aprendieron que los jueces hablan por sus sentencias. Y hay un principio muy republicano en esto, ¿no? El juez está ahí para fallar casos, punto. Entonces, tener jueces, como hoy día se ha hecho cada vez más común, me temo, tener jueces que se sienten validados para discutir y opinar, como lo hicieron hoy día, ¿qué está haciendo la convención? ¿Cuán sabio es lo que la convención está haciendo? Una opinión que en su contenido puede ser correcta. De hecho, yo en este caso, como te decía al principio, yo creo que es correcta. Yo creo que es una mala idea esta de fijar términos para los jueces, sobre todo inferiores. Entonces yo no tengo diferencias con lo que la Corte Suprema dijo respecto del contenido, del juicio sobre esta iniciativa. Pero que la Corte Suprema toma un acuerdo de pleno opinando sobre esto y que después una ministra de la Corte Suprema, vocera, o explique esta decisión antes. O hace algunos días hubo trascendidos, apareció en la prensa, algunos ministros de la Corte Suprema opinaban sobre cuán sabio les parecía que la ministra de Justicia recién nombrada no sea abogada. O sea, esa es la contrapartida de la posición protegida que tienen los jueces. No pueden opinar de lo que hacen otros poderes públicos, que por lo demás es una prohibición expresa contenida en el Código Orgánico de Tribunales. tú mencionaste al pasar una cosa que no te voy a dejar pasar, porque lo tiraste así al voleo. Mientras estabas hablando de las propiedades que tenía la Corte Suprema, dijiste, y en una de esas puede eventualmente tener la propiedad de revisar la constitucionalidad de las cosas. ¡Oh! Digo yo, a ver, para eso existe un tribunal constitucional. ¿Está en discusión, por ejemplo, que eventualmente se pueda dar un caso parecido al de Estados Unidos, donde la Corte Suprema sea a la vez el tribunal constitucional en la nueva Constitución? Bueno, de hecho nosotros presentamos una iniciativa de control constitucional sin tribunal constitucional, que precisamente hace eso, que le devuelve a la Corte Suprema la competencia para pronunciarse sobre la inaplicabilidad por inconstitucionalidad en casos particulares, con una modificación en nuestra propuesta, y es que esa inaplicabilidad, que hoy es un recurso que puede presentar cualquier persona, cualquier parte en un juicio, y que entonces se ha convertido en muchos casos en mecanismos de dilación. Ha habido investigaciones del Ministerio Público respecto del Tribunal Constitucional por el uso
¿Te acuerdas cuando la entonces presidenta del Tribunal Constitucional decía que había visto contratos que tenían una cláusula que variaba el honorario del abogado según el tiempo que conseguían, según si conseguían que el tribunal suspendiera, se dilatara hasta suspender? Claro, o sea, yo creo que el Tribunal Constitucional actual, creo yo, tiene dos problemas y solo uno de ellos es el tema principal de discusión. Tiene el problema principal, que es que interfiere con el proceso político, como lo hemos visto una y mil veces, ¿no? Y ese es un problema grave. Pero tiene otro problema, que es mucho menos discutido. Y es que un tribunal que está compuesto con criterios no jurisdiccionales, o sea, miembros actuales del Tribunal Constitucional son un ex diputado de la UDI, un ex jefe de un Centro de Estudios de Renovación Nacional, un ex jefe de la división, bueno, ya no, pero era, un ex jefe de la división jurídico-legislativa de la presidenta Bachelet, una ex jefa de asesoras del presidente Piñera. Esos son los miembros del Tribunal Constitucional. Ese tribunal hoy día puede, a través del recurso de inaplicabilidad, decidir sobre cualquier caso, cualquier juicio, en principio. Y eso, creo yo, es, en mi opinión, una afección flagrante a la independencia judicial, porque una idea básica del Estado de Derecho es que los casos judiciales se deciden por jueces profesionales, y por jueces profesionales y políticamente independientes. Entonces nosotros queremos que haya inaplicabilidad, que esa inaplicabilidad sea sin embargo decidida por jueces profesionales e independientes, que están en la Corte Suprema, y queremos también eliminar el control preventivo, que es una anomalía en Chile. No es un caso único en Chile, pero es muy excepcional, esto de que pueda pronunciarse durante el proceso de formación de la ley, y entonces interfiriendo con el proceso político. Y una vez que uno hace eso, entonces se queda sin necesidad de Tribunal Constitucional como un órgano diferenciado y el control de constitucionalidad a cargo de la Corte Suprema. ¿No era así en un momento dado? Era así hasta 1970. ¿No? Desde 1925 la Corte tenía el conocimiento del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En 1970 se crea un Tribunal Constitucional que dura hasta septiembre de 1973. Se crea un órgano con el mismo nombre, pero con competencias distintas en 1980, pero en un principio la Corte Suprema retenía esta facultad de inaplicabilidad, y eso el año 2005, en la reforma constitucional del 2005, se le quita esa atribución a la Corte Suprema y se concentra en el Tribunal Constitucional. Entonces sería volver a la tradición, por así decirlo, constitucional chilena, que por regla general, diría yo, es una buena idea. Yo esperaría que la nueva Constitución sea innovadora en muchas cosas, por cierto, porque tiene que ser una Constitución del siglo XXI y va a tener cuestiones que son que no son parte de la tradición constitucional chilena: plurinacionalidad, perspectiva de género, una preocupación medioambiental central. Todas esas cuestiones son más bien ajenas a la tradición constitucional chilena. Sí. Entonces va a ser innovadora, pero también creo yo que debería ser una constitución que buscara reconectarse con con el contenido democrático de la tradición constitucional chilena. Y eso es la Constitución del 25, al fin de su proceso, digamos, como quedó después de las reformas de los años 70. Fernando Atria, dentro del proceso que se está viviendo, tú estás en la Comisión de Sistema de Gobierno, ¿no? Sistema político, sí. Sistema político. Yo he conversado con muchas personas que están, y para mi sorpresa, porque pensé que quizás podía haber bandos muy enconados. Prácticamente todos los que he conversado y los que han estado incluso acá no tienen un gran temor de cambiar el sistema político, ya sea a un sistema atenuado o a un sistema semipresidencial, con una serie de cosas. ¿Se nota eso o no? Bueno, la Comisión de Sistema Político ahora está discutiendo varias cosas que son parte en sentido amplio del sistema político. Uno es la estructura y operación del gobierno, del Poder Ejecutivo y sus relaciones con el Congreso. Eso es lo que se llama el régimen político. Sí. Otro es la conformación del Congreso, unicameralismo, bicameralismo. Sí. Otro es procedimiento de formación de la ley, ¿no? Normas sobre probidad y transparencia, plurinacionalidad, ¿no? Esos son como los temas gordos que están siendo discutidos. Y respecto de ellos hay distintos grados de acuerdo. Por ejemplo, mi impresión es que cuando discutamos formación de la ley, no va a haber mucho desacuerdo. O sea, no quiero decir que no haya desacuerdo, pero yo creo que va a ir surgiendo
naturalmente una posición dominante que va, espero yo, eliminar los 4 tipos de leyes que existen hoy día en la Constitución de 1980, que son parte de lo que yo llamaría la Constitución tramposa, ¿no? Esto de leyes ordinarias, leyes de quórum calificado, leyes orgánicas constitucionales, leyes interpretativas de la Constitución, y reemplazar todo eso por una categoría de ley. Ahí entonces yo creo que no va a haber, o sea, yo creo que hay un espacio amplio para una convergencia suficientemente amplia. Respecto de la composición del Congreso, ahí hay creo yo, también una posición bastante extendida, no unánime, pero bastante extendida, de que la situación actual de un Congreso bicameral, en que las 2 cámaras son elegidas de modos relativamente similares y además tienen las mismas facultades, es lo que se denomina un Congreso simétrico, bicameralismo simétrico, que esa es una situación que no se justifica y que entonces hay que moverse a una de 2 posibilidades, y la comisión está en esa discusión. Ahí hay 2 posiciones bien claras. ¿Cuáles? Una posibilidad es tener una forma bicameral, pero en que haya una cámara, que es la cámara política, la cámara baja, que es la cámara política donde yace el impulso político y donde está concentrada la potestad legislativa, con otra cámara que tenga alguna intervención eventual, o sea, que tenga menos competencia. Eso sería una suerte de bicameralismo diferenciado, ¿no? O sea, hay 2 cámaras que son elegidas con criterios distintos, una proporcional y otra territorial, y que la cámara territorial tiene algunas competencias y que el impulso político y la cámara de discusión y decisión legislativa sea la cámara baja. Y la otra posibilidad es unicameralismo, no una cámara nomás. Yo diría que la discusión en la Comisión de Sistema Político está entre estas 2 posibilidades, dejando fuera la posibilidad de mantener este bicameralismo no diferenciado, en que las 2 cámaras tienen las mismas competencias que existe hoy día. Y respecto del régimen político, bueno, ahí también se han ido perfilando, aunque claro, hasta cierto punto no son estrictamente contradictorias, así que no sabemos cómo va a desarrollarse esa discusión. Primero, una posición que yo diría que es generalizada, por no decir unánime en realidad, de mantener un régimen presidencialista. Un régimen presidencial, lo que define al presidencialismo es que hay un Congreso que es elegido democráticamente y hay un presidente o presidenta de la República que también es elegido democráticamente y que tiene el control del gobierno, ¿no? Eso es lo que define al presidencialismo y lo opone al parlamentarismo, en que hay un Congreso que es elegido democráticamente y hay un gobierno que surge del Congreso. Entonces no hay 2 legitimaciones democráticas, hay una. Y el problema central de todo presidencialismo es cómo evitar que el conflicto entre estos 2 poderes democráticamente legitimados, presidente y Congreso, signifique parálisis, que yo creo que es una cuestión que ha afectado severamente el funcionamiento del sistema político chileno. ¿Hay fórmulas para poder salvar esa valla o no? Bueno, eso es lo que se está discutiendo. Hay distintas fórmulas. La manera general de concebirlo se trata de fomentar la mayor colaboración, dar incentivos institucionales para mayor colaboración entre Congreso y presidente, ¿no? Entonces ahí hay distintas posibilidades. Por ejemplo, hay propuestas que se enfocan en la idea de elegir a la norteamericana un presidente y un o una presidente o presidenta y una o un presidenta o presidente, vicepresidenta. O sea, una dupla paritaria, un ticket, sí, ¿no? Con la idea de que el vicepresidente es el presidente de bueno, como en Estados Unidos, ¿no? Esto supone bicameralismo, el presidente de la segunda cámara, y que de ese modo facilita la comunicación entre el gobierno y el presidente. Y hay otras iniciativas que pueden ser alternativas o adicionales a la anterior, de diferenciar la función de un ministro que cumpla una función especial respecto de los demás y que lleve la relación con el Congreso de modo de facilitar esa relación y hacerla lo más colaborativa que pueda ser dadas las circunstancias políticas, por supuesto, porque los sistemas políticos no pueden cambiar las cosas como son. Barajando todas las opciones, tú dirías que independientemente de cuál de ellas eventualmente es aceptada, este sistema actual de presidencialismo vertical, muy potente, muy poderoso, ¿se modifica? Yo creo que sí.
Yo creo que sí, es algo parecido a la composición del Congreso, que hay acuerdo en que no puede continuar como está. Yo te decía que el problema central de todo presidencialismo es cómo coordinar, asegurar que el conflicto o la desalineación entre Congreso y presidente no produce parálisis. La tradición constitucional chilena, más allá de la Constitución del 80, tiene una solución para esto. Y ha sido concentrar en el presidente facultades suficientes para que esta oposición no signifique parálisis. Y por eso entonces tiene reglas sobre iniciativa exclusiva, tiene reglas sobre tramitación especial de la ley de presupuestos, que si el Congreso no aprueba el proyecto del presidente, se entiende aprobado el proyecto del presidente. O sea, en Chile no podría pasar lo que pasa en Estados Unidos, que si el Congreso no aprueba el presupuesto, bueno, simplemente no hay presupuesto. Y si no hay presupuesto, el gobierno federal se cierra, ¿no? El shutdown, que de repente ocurre. Eso no podría ocurrir porque en Chile está concentrado en el presidente. Si el Congreso no aprueba el presupuesto del presidente, entonces se da por aprobado el proyecto del presidente. Y lo mismo con las urgencias y con el veto, etc. Eso, el resultado de todos estos intentos de evitar que el conflicto entre presidente y Congreso signifique parálisis es lo que se llama hiperpresidencialismo. Una concentración de facultades en el presidente en desmedro del Congreso. Lo que nosotros hemos visto, creo yo, lo que la experiencia muestra de los últimos gobiernos, no solo este, pero claro, también este, o sea, extraordinariamente claro este, es que esos mecanismos, ese hiperpresidencialismo hasta cierto punto no es de verdad. Porque el presidente tiene esas facultades legalmente conferidas, pero cuando llega el momento no le sirven para producir disciplina o colaboración en el Congreso. Ese problema de cómo asegurar colaboración, restableciendo alguna simetría, algún emparejamiento entre la posición del Congreso y del presidente, que también tiene que ver con el proceso legislativo, etcétera, yo diría eso es una cuestión respecto de la cual hay consenso generalizado, sin prejuicio de que hay distintas soluciones de cómo se hace. Sí. Pero que hay un problema ahí y que ese problema la nueva Constitución debería enfrentarlo, yo creo que esa es una cuestión bastante extendida. Tú has visto recientemente, y estamos a puertas de saber quiénes son los subsecretarios, la forma como tradicionalmente un presidente trata de enfrentar una situación que puede ser paralizante, como es un parlamento dividido entre oposición y oficialismo en dos. Tú tienes una coalición electoral que te permite ganar y tienes una coalición de gobierno que te permite ampliarla a partidos que no fueron parte de la coalición electoral, pero que eventualmente pueden ser parte del gobierno, como de hecho pasa en muchos de los casos que tiene el gabinete del presidente electo, Gabriel Boric. Yo me imagino que esa forma que la encuentro, que la encuentro penca, si tú quieres, porque no está de buena manera, a mi modo de ver, resuelto el problema de gobernabilidad cuando los ciudadanos deciden que el Parlamento está dividido en dos. Pero no cabe la menor duda que una fórmula es, traigo dos o tres personas del Partido Socialista, traigo dos o tres personas de este otro partido acá allá, y se amplía de alguna manera la situación y pasa a tener el programa del presidente una, si tú quieres, valoración mucho más amplia, y se supone, porque de otra manera no lo tenemos, eventualmente en el Parlamento los parlamentarios de esos mismos partidos ponderarán aquello. Porque no tenemos fórmula para salir de los empates entre el Parlamento dividido y un presidente, independientemente de qué signo sea, y que pasen las leyes y que eventualmente pueda generar un éxito de su programa. Exactamente. Nosotros lo que estamos tratando, nosotros creemos que lo que políticamente pasa debería corresponder a lo que institucionalmente está configurado. De modo que para los ciudadanos y ciudadanas, eso que está pasando sea lo más transparente posible. O sea, se elige un presidente. Dado que se elige un presidente, se está eligiendo un programa y ese presidente tiene que estar en control de ese gobierno, ¿no? Eso es el presidencialismo. Sí. Pero también se elige, por otra parte, un Congreso. Y entonces, y ambos son legitimaciones democráticas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ocurrir hoy día? O sea, ¿qué es lo que estamos, en rigor, sospechando que ocurre? Y nosotros vemos algunas de sus manifestaciones, como la configuración del gabinete, y nosotros podemos, entonces,
por así decirlo, leer para atrás, ¿no? Una especie como de ingeniería inversa a partir de lo que vemos del gabinete. El presidente está buscando una coalición parlamentaria que le dé sustento a su programa. Y lo probable es que al buscar esa coalición parlamentaria, lo que el presidente está haciendo es acentuando algunas cosas en su programa y probablemente quitándole urgencia a otras que crean más problemas, sí, ¿no? Y todo eso se manifiesta en el gabinete. Pero ¿cuál es esa negociación? ¿Cuáles son los términos? ¿Cuál es ese programa actualizado? No, o sea, lo tenemos que leer. Y entonces los comentaristas políticos opinan, y la inclusión de este ministro significa esto, y la inclusión de esta otra ministra significa esto otro. Y nótese que la ministra del CERNAM, la ministra de la Mujer, está ahora en el comité político, y eso significa que la agenda de género... En fin, nosotros creemos, por eso nuestra propuesta lo que hacía era que el presidente nombra a un ministro de gobierno que va precisamente... que es parte de esto que mismo está pasando, sí, del esfuerzo del presidente de construir una mayoría parlamentaria. Ese esfuerzo puede tener éxito o no. No, porque la regulación constitucional no puede asegurar el resultado de las negociaciones. Si tiene éxito, ¿qué significa si tiene éxito? Bueno, que hay un programa que es la intersección del programa validado por la elección del presidente y del programa hecho posible por la elección del Congreso, ambas decisiones democráticas, manifestaciones del pueblo, y eso se intersecta en un programa que tiene asegurada, o dentro de todo, su realizabilidad parlamentaria. Entonces nosotros queremos que eso sea lo más explícito posible, que el presidente tenga que negociar con los grupos parlamentarios, que lleguen a un acuerdo, que pongan los términos de ese acuerdo, que lo presenten al país, que ese programa sirva para ordenar a los partidos en el Congreso, etc. Y que si no se logra acuerdo, que el presidente pueda, porque tiene el control del gobierno, porque es presidencialista, que pueda nombrar un gobierno de minoría. Y entonces estamos en la situación actual, en que el gobierno no tiene mayoría parlamentaria y tendrá que ir negociando proyecto a proyecto para avanzar lo más que pueda en su programa. Sí. Pero si eso se explicitara y si eso se hiciera, estuviera institucionalmente previsto, ¿qué es lo que ocurría? Los ciudadanos y las ciudadanas sabrían a qué tenerse. Este ministro fue ratificado, o sea, este es el programa y esto se va a realizar. Y entonces cuando termine el periodo, cuando vayan a las elecciones, sabemos qué podemos exigirle o qué no. Pero ¿cuál es la situación actual? La situación actual es que el presidente o presidenta llega con un programa que es imposible de realizar dadas las circunstancias y al final, ¿a quién le pasan la cuenta a los ciudadanos? ¿Pueden pasarle la cuenta al presidente? No, el presidente va a decir, mire, yo traté de cumplir mi programa, pero resulta que fue imposible. Y ya mi mandato terminó. Mi mandato terminó, pero además, mire, no me culpe a mí de no haberlo cumplido, porque la verdad es que con esta composición parlamentaria no podía hacerlo. Entonces, si hay la posibilidad de construir una mayoría parlamentaria, que se construya, y entonces los ciudadanos sabrán qué es lo que pueden exigir, y si no hay, también sabrán que la cuestión tendrá que ser juzgada proyecto a proyecto, pirquineando, como se dice en el bingo. Te veo bastante más entusiasmado que la última vez que estuviste aquí, ¿eh? Bueno, vamos a ver cómo resulta esto. Esto es una discusión larga, pero con plazos muy acotados. Veremos qué ocurre. Hay discusión en la comisión mañana, hay una votación en general el jueves, seguimos después la próxima semana. En fin, esto... yo creo que la cuestión importante es, o sea, en mi opinión, una cuestión central de la nueva Constitución es que la nueva Constitución configure un orden político, un poder político democrático eficaz. Que los ciudadanos vean que si nosotros votamos para poner algo, si nosotros votamos por un programa que tiene en el centro la abolición de la AFP, bueno, lo que quiere decir que gane ese programa es que las AFP se van a acabar. De modo que cuando se acaben, diremos, bueno, sí, las AFP se acabaron porque se dictó la ley 21.871, pero la decisión de acabarlas fue nuestra. Porque el sistema político existe no para servir los intereses de la clase política, que es la sospecha perenne de los ciudadanos ahora, sino para realizar nuestras decisiones. Y eso supone... Eso vale para todas las promesas y proyectos. Exacto, porque hoy día... Pero ¿se acuerdan tú cuando se discutía esto en el segundo gobierno de Bachelet, en que era tan explícito la situación que era común para los comentaristas decir, cuando la presidenta insistía en su programa ese primer año, ¿te acuerdas? ¿Qué decían los comentaristas? No, pero es que la presidenta está equivocada, es que no sabe, porque resulta que los programas son para ganar elecciones, claro, no son para gobernar. ¿Qué le dice eso a los ciudadanos? O sea, eso por lo cual usted va a votar es solo para embaucarlo. Esa era la experiencia del ciudadano. Oye,
Se nos acabó el tiempo, pero está muy entretenido y te digo que todo entusiasmado porque la última vez que conversamos acá estaba todavía incierta la composición total, bueno, todos los comités, todas las cosas, la ciudadanía presentando firmas para poner normas o proponer cosas, todo lo que se ha ido dando. Pero ya veo que por lo menos el avión despegó. Sí, ha habido mucha discusión sobre esto, o algunas personas plantean problemas, dudas sobre esto. Yo creo que es muy importante que la convención, o sea, terminar dentro del plazo originalmente fijado. Sí. Y no creo que sea importante, solo es importante, pero no es la cuestión principal, porque la Constitución dice que 1 año, está bien, es verdad, eso es importante. Pero lo más importante es que yo creo que la convención tiene que, o sea, tenemos que mostrar que estamos conscientes de que la nueva Constitución no es, por así decirlo, una necesidad académica o puramente moral, así como que la Constitución tramposa era injusta y sería bueno tener una más justa, que por supuesto es verdad, digo yo. Hay una urgencia política. Chile, creo yo, necesita una relegitimación de su vida política e institucional, y eso es la Constitución, y esa necesidad es una necesidad urgente. Entonces, por eso yo creo que es fundamental que esto termine dentro del 4 de julio, y yo espero que así lo haga. Fernando Atria, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Fernando.